buenas a todos y bienvenidos una vez más a este episodio que es distinto a todos los demás porque quería conversar un poco acerca de mis creencias y de cuál es la fe que yo profeso, es decir, cuál sería la doctrina correcta y a qué iglesia debemos asistir. Muchísima gente me ha escrito y me ha preguntado que verdaderamente yo en qué creo o qué tipo de iglesia es a la que debemos de asistir. Bien, pues yo creo y opino que a ninguna. ¿Por qué? Te lo voy a explicar con versículos bíblicos y quiero que tú en tu casa compruebes que estos versículos que yo te doy son coherentes a la realidad que te voy a explicar ahora mismo. Porque cuando los griegos recibieron el Evangelio, lo convirtieron en una filosofía. Luego, cuando los romanos recibieron el Evangelio, lo convirtieron en una forma de gobierno. Posteriormente, el Evangelio se expandió a Europa y Europa lo convirtió en cultura. Pero cuando llegó a América, el Evangelio se convirtió en un negocio. Los americanos convertimos este Evangelio en un gran negocio. Sin embargo, el Evangelio es más sencillo que todo esto y que cualquier show, porque la iglesia debe verse como una entidad biológica que se ciñe al perfecto orden natural. Siembra amor y cosecharás amor. Es sencillo y directo. Así es la senda antigua. Pero técnicamente, ¿qué es la iglesia? ¿Qué dice la Biblia de un sitio, un lugar de reunión donde podamos considerarlo iglesia? Bien, a oídos de los apóstoles o los cristianos del primer siglo, llamar iglesia a un edificio hubiera sonado como decirle esposa a un condominio o madre a un rascacielos, porque la propia Biblia te explica que nosotros somos esa iglesia, ese templo, y que donde dos o más estén reunidos en el nombre de Él, allí se conformará una iglesia. Y mucha gente siempre me dice el pasaje de que hay que congregarse. Hay uno que dice no dejando de congregarse. Bien, congregarse significa sencillamente reunirse con dos o más en algún lugar y convertir aquel lugar en una iglesia, pero se trata del componente humano espiritual en reunión, en congregación. Si no, mira lo que dice la Biblia acerca de este lugar y qué determina el propio Evangelio como iglesia. Dice Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2. Y a la amada Apia y a Acripo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Seguimos, hay más, Asimismo, a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Romanos 16:5. Vamos por más. Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Puedes ver que el hilo de este conjunto de versículos determina que los apóstoles llamaban a tu hogar como iglesia, porque era el sitio y lugar de reunión y encuentro divino entre las personas. Es decir, que tu casa y tu hogar son esa verdadera iglesia que el propio Dios determina en la Biblia. Los primeros seguidores del Mesías y los apóstoles se reunían en casas, en plazas, en montes y al aire libre.
ellos no iban a ninguna iglesia porque ellos eran la iglesia. Entonces, ¿te imaginas que los creyentes asumieran que su hogar es la verdadera iglesia? Tendríamos una superpoblación de iglesias verdaderas. En tal caso, por ejemplo, sabríamos que es mucho más importante cuidar minuciosamente las 4 paredes de tu casa antes que estar limpiando un edificio al cual erróneamente consideras iglesia. No digo que esté mal acudir a estos edificios, solo digo que las personas en estos lugares suelen ser educadas, muy correctas, jamás gritarían a sus esposas, siempre llevan sonrisas en sus caras, todos muy bien vestidos, perfumados, ofreciendo lo mejor de sí, pero luego en sus hogares son inversamente a esto. Es como si su conducta cambiara radicalmente si les dices que tal edificio es una iglesia. Pero lo más increíble y contradictorio es que según la Biblia, el único lugar llamado iglesia es tu propio hogar. Y esto, amigos, es un absoluto bíblico irrefutable. La Biblia lo demuestra y así lo enseña. Un edificio hecho por mano de hombres nunca puede ser llamado iglesia. Debemos cambiar ya nuestro vocabulario y empezar a lo largo de toda la Biblia se explica así. Cuando los israelitas estaban en Egipto, Dios envió a que en los hogares se dibujara en su puerta una marca, una señal con sangre del cordero para proteger sus casas, sus hogares, porque es ahí donde radica el poder y la unión de la familia. Adán y Eva fueron la primera iglesia, la institución de la familia es la propia iglesia. Y tengo el sueño de que muchos grupos cristianos por todas partes y de cualquier denominación comiencen a encarnar la realidad de que la iglesia es una familia de sacerdotes, sin jerarquías y no una organización empresarial como lo es hoy. Espero que puedan escapar de esos sistemas diseñados por hombres autoritarios que han puesto sobre el pueblo una esclavitud religiosa con una montaña de culpas, dogmas, obligaciones y hasta impuestos divinos que de no cumplirlos encima te condenan al infierno inmediato. Y sé que alguno pensará que yo promuevo la no asistencia a estos edificios, pero no lo promuevo. Es más, les invito a todos a que vayan de inmediato a uno de estos lugares porque la iglesia cristiana necesita ser evangelizada urgentemente. Y si hace falta, congréguese hasta liberarlos de tantas ataduras religiosas. Ellos necesitan saber esta verdad pronto. Necesitan saber que el Mesías, Jesús de Nazaret, Yahshua, no fundó ninguna religión. La frase que, en definitiva, parece justificar la existencia de la iglesia institucionalizada como un cuerpo empresarial es el siguiente pasaje. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Al parecer, esto es una interesada manipulación religiosa, porque este verso lo han tergiversado por completo, lo han agarrado cada religión y han construido su propia secta. Pues en realidad, el maestro estaba diciendo, traducido al idioma normal, lo que decía aquí es: sobre esta roca espiritual construiré el templo viviente de la gran fraternidad humana. Él hablaba de una religión que no precisa de templos, ni jerarquías, ni dogmas. Una religión que se lleve en el corazón. Una religión que sencillamente busca a Dios constantemente. Yo diría que más que una religión, una aventura personal y una audaz y generosa entrega a la voluntad del Padre. Póngase de pie, repita conmigo, dígale al que está a su lado, pase aquí al frente, arrodíllese, daos la paz, cierre sus ojos o levante sus manos
Y no importa a qué iglesia protestante evangélica vaya, en todas se repite la misma liturgia sistemática de estereotipo católico. Ahora vaya, revise página a página su Biblia y no encontrará forma de justificar todo este modismo ritualista, mecánico y repetitivo, porque la mayoría de estas prácticas no tienen absolutamente nada que ver con los apóstoles de Jesús, sino con un culto dominical de misa católica romana. La reforma es un maquillaje del catolicismo romano. Cuando tú reformas una estructura, simplemente la estás maquillando, pero en esencia y en raíz sigue siendo lo mismo. Y lo más grave es que de una sutil manera la religión ha enseñado que solo puedes ser salvo si asistes a un edificio de estos. Sin embargo, los primeros seguidores del Mesías se reunían en montes, en plazas, en valles y en hogares. Ellos no tenían liturgia, no había clero, no necesitaban de alguien que les dé permiso para hablar. Cantaban sin necesidad de coreografías y oraban con frases no ensayadas que salían del propio corazón. Tendían la mano a la viuda y al huérfano y en definitiva eran reuniones de amigos como una gran familia de sacerdotes. Entonces, yo tengo el sueño de que muchos grupos cristianos por todas partes y de cualquier denominación comiencen a encarnar la realidad de que la iglesia es una familia de sacerdotes sin jerarquías. Bien, entonces protege tu hogar, cuida a tu esposa y a tus hijos, que es tu responsabilidad única en este mundo y es el propósito por el cual estás aquí. Sella las puertas y ventanas de tu casa, úngelas, porque tú eres la cabeza de esa iglesia, de ese hogar, y a la vez Jesús Cristo es la cabeza de tu familia. Debes saber que estamos viviendo en medio de una silenciosa revolución de fe. Millones de personas en distintos lugares del mundo han comenzado a abandonar los esquemas religiosos paganos. Por lo tanto, espero ansioso el fin de este enmohecido sistema de jerarquías humanas, mercantilista, que ha secuestrado al pueblo a base de miedos, culpas y condenación. La verdad te hace libre.